adelante aquí en Entre Líneas y lo prometido, la entrevista con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí. Bueno, se viene un paro general parcial, básicamente por presupuesto educativo y para modificar un poco las pautas salariales que ha establecido el gobierno. Dicen que se va a dar una batalla con intensidad. ¿Cómo lo está viendo el Ministerio? Bueno, nosotros tratamos de no adjetivar, digamos, ¿no? Creemos que hay sí una coincidencia natural entre la situación que se está dando relacionada con la rendición de cuentas y la natural conflictividad que sucede a la misma, digamos, originada en los reclamos y particularmente esta siendo la última de este periodo de gobierno, particularmente focalizada en la educación, quizá en la salud, veremos cómo se posicionan los gremios de la salud. Se anunció una huelga, ¿no?, para el mes de agosto. Por eso digo, quizá también ahí. Situación que ya hemos vivido en años anteriores, ¿no? Con intensidades diferentes, pero hemos vivido. Y luego una ronda de negociación en el sector privado que entendemos es distinta, en la medida en que ya han sido puestos los lineamientos sobre la mesa. Que no convencen para nada, ministro, sobre todo el 3%. Nunca, ¿no?, convencen, porque si convencieran sería el piso o el techo de cada una de las partes, ¿no? Si los empresarios dijeran que en realidad les convence el 1,5%, empezaríamos a negociar del 1,5%, y si los trabajadores dijeran que les convence el 3%, sería el techo de la negociación. Claro, pero eso es lo que pasa, los trabajadores dicen, el gobierno presenta un 3% y eso les sirve a los empresarios para apoyarse en ese 3% y presentar un panorama mucho más tétrico de lo que teóricamente es. Bueno, pero hay un fundamento detrás de esto, ¿verdad? Nosotros hemos dicho, y lo hemos mantenido de forma coherente a lo largo de todo este periodo de gobierno, que el avance de los salarios debía estar asociado al crecimiento de la actividad económica. Entonces, cuando tuvimos crecimientos del PIB del 6-7%, tuvimos crecimientos del salario muy importantes. Como la economía claramente va a un proceso de enlentecimiento del crecimiento, y yo valoro mucho esto porque estamos en situación de recesión en muchas partes del mundo, entonces hablar de enlentecimiento del crecimiento es hablar de mucho, ¿no? Pero más allá de este dato, lo importante es que, como dijimos, podemos ir a tasas más altas de crecimiento del salario real cuando la economía crecía a tasas más altas, sostenemos lo mismo cuando la economía crece o va a crecer de alguna manera a tasas más bajas. Y hemos propuesto crecimientos que están de alguna manera acordes a lo que va a ser el crecimiento del PIB previsto para este año, con la salvedad de que tenemos casi 44% de recuperación real del salario desde el año 2005 a la fecha. Entonces, los crecimientos de aquí en adelante, naturalmente, tienen que darse por crecimiento de la productividad de la economía, ¿no? Y el hecho de que sean grupos que tienen los salarios más sumergidos, ¿esto dificulta aún más el proceso de negociación? Bueno, ahí yo visualizo una cierta contradicción, porque por un lado se nos dice que están negociando, y es verdad, los sectores de salarios más sumergidos, pero a su vez nos dicen que el impacto del crecimiento adicional, porque nosotros hemos planteado un crecimiento adicional para los salarios sumergidos, no va a influir mucho porque hay poca gente debajo de 10.000 pesos. Quiere decir que en realidad los salarios son bajos, pero no son tan sumergidos. Yo creo que, primero, el Poder Ejecutivo pone lineamientos en la negociación. Luego viene la negociación, ¿verdad? Y allí las partes negocian. El dato relevante de esta ronda es que el crecimiento del salario tiene que estar acorde a la heterogeneidad de los distintos sectores de la actividad económica. Podremos ir algo arriba, donde las condiciones sean mejores, que las hay, y estaremos quizá en el mantenimiento del salario real, donde las condiciones no permitan ir más allá, porque la clave, en mi opinión, es que consolidar este crecimiento del salario real va de la mano de sostener los niveles de empleo. ¿Y por qué no negociar por cadenas productivas, ministro, y no por rama de actividad? Bueno, primero porque la ley no lo permite. La ley habilita la negociación por rama de actividad. Ese ha sido el esquema de negociación de la ley de 1943 en adelante, y por tanto habría que ir a una renovación del punto de vista legal. Esto no sería un problema, porque podría abordarse una discusión respecto a esto. Ahora, luego, esto implicaría un entrelazamiento entre las organizaciones empresariales y sindicales que no son las estructuras tradicionales de la negociación colectiva en el Uruguay. Yo no veo mal, en términos generales, ponerse como objetivo de mediano plazo, digamos, por ejemplo, pensar que para
la mitad del periodo que viene, eventualmente, pueda negociarse en estos términos, pero implica una modificación de fondo importante, ¿verdad? ¿Y es posible, advierte, o se descarta de plano la posibilidad, que también lo reclaman, sobre todo el PIT-CNT, ¿no?, que el salario mínimo se adelante, esos 9.500 pesos lleguen en el 2014 y no en el 2015 como propone el gobierno? Yo no diría que es imposible, diría que no está ubicado allí el problema central, ¿no? El problema central está ubicado en que nosotros arrancamos este periodo de gobierno con un salario que era inferior a 5.000 pesos, salario mínimo, Sí. y vamos a terminar con un salario mínimo de 10.000 pesos, que van a ser, o sea, el 1 de enero de 2015, ¿no? Estaríamos hablando de adelantar algún porcentaje más en 2014. No veo esto como una diferencia muy importante. Lo que sí veo es que podemos decir, y creo que esto es una conquista de los trabajadores también, ¿no?, poder decir el hecho de que el salario mínimo nacional ha crecido, va a crecer 108% a lo largo del quinquenio, lo cual es un esfuerzo desde el punto de vista del país muy importante en beneficio de los trabajadores con salario más bajo. ¿Puede ser entonces una moneda de cambio el adelanamiento del incremento del salario mínimo nacional? Yo diría que hay que negociar, ¿verdad? El ajuste del salario mínimo va a ser el 1 de enero del año próximo, Sí, y del otro, del 14 y del 15. Hay tiempo todavía. Nosotros adelantamos lo del salario mínimo porque la ley nos pide que consultemos a las partes y bueno, hemos recibido estas respuestas. De un lado, los empleadores nos plantean algo que tiene que ver con que el incremento del salario mínimo no afecte la formalidad, es un elemento que hay que cuidar, ¿no? Que no incentivemos a la informalidad. Yo creo que no lo va a hacer, pero considero el argumento. Y luego los trabajadores han pedido que adelantemos este incremento. De cualquier manera, también nos han planteado los tiempos que fueran más breves. Bueno, estas cosas son parte ya de la negociación. Por tanto, lo que se resolvió en el último Consejo Superior Tripartito, más allá de detalles respecto al salario mínimo y demás, es abrir los grupos de negociación y empezar a discutir. ¿Y le molesta que haya un paro general cuando recién se inicia el proceso de negociación? No, para nada. No. A propósito, esto con respecto al sector privado, con lo público, ¿advierte el Ministerio, usted, el Gobierno, de que hay otras pretensiones más allá del justo reclamo, justo entre comillas, que se plantea por la rendición? ¿No hay un elemento de desestabilización o de pretender desestabilizar al Gobierno con estas movilizaciones? No, a nosotros lo que nos preocupa de las movilizaciones, particularmente en la educación, tiene que ver con el hecho de que hay un convenio colectivo vigente, firmado por 5 años, con una recuperación del 22,8% del salario real de los docentes. Históricamente, la defensa de los convenios colectivos ha sido una bandera de los sindicatos, el cumplimiento de los convenios colectivos, ¿verdad? Y las denuncias en general de incumplimiento de los convenios eran los empresarios incumplen. En este caso nos encontramos con un convenio colectivo donde la pretensión de quienes están organizando, no digo de todos los gremios de la educación porque creo que no son todos, pero de quienes están organizando estas movilizaciones con todo derecho, ¿no?, es reclamar por encima de este convenio acordado. Entonces la pregunta es, ¿para qué firmamos convenios? ¿Verdad? Yo creo que esto arriesga la herramienta, una herramienta muy importante para los trabajadores, que es el derecho a reclamar los convenios porque yo los cumplo, ¿verdad? Y esto es un elemento que debería ser valorado con mucha... Este es un elemento de fondo, ¿no? Aquí ya no es el 3%, el 3,5%. Aquí la discusión ¿es esta la herramienta adecuada? Bueno, si es esta, la defiendo y la protejo. Claro. ¿No hay entonces nada detrás de estas movilizaciones? Yo creo que no, que seguramente hay, como hubo toda la vida, orientaciones y corrientes sindicales que pretendan obtener algún rédito político, pero eso es parte de la historia del movimiento sindical, porque por suerte en el movimiento sindical uruguayo hay militantes sindicales cuya expresión política a la hora de votar va desde el Partido Colorado al Partido Nacional, el Frente Amplio. Ahora, coincide con lo que dice el presidente de la República, que ganan 17.000 pesos, que también es poco, pero que son apenas 180 horas, 180 días y que en definitiva tienen otro espacio para poder trabajar en algún otro sector. Yo creo que el presidente hizo un resumen de lo que es un dato. Eso es así. Ahora, uno debe tender a la profesionalización de los docentes. ¿A qué aspiraría yo? A que el alumno que eduque a nuestros hijos, digamos, tenga una dedicación plena, con la menor carga horaria posible, en el grupo con la menor cantidad de alumnos posibles. Ese es el objetivo, que los materiales fueron todos proporcionados por el sistema educativo público. Es lo que hemos reivindicado históricamente. Yo creo que hemos dado muchos pasos en ese sentido.
desde el avance enorme del Plan Ceibal, que en su momento también fue cuestionado por algunos sectores sindicales de la educación, a lo que significan los recursos económicos destinados a la educación. Si uno ve la evolución del salario real de la educación, es de los más altos, entre los altos, digamos. Ahora, yo repito esto y creo que... Capaz que no fue bienvenida la frase del presidente entonces. No, yo creo que él hizo una reseña de la realidad, digamos, ¿no? Porque también es cierto que muchos docentes tienen doble horario, y yo no lo critico, son datos. Hay docentes que trabajan en la actividad pública y docentes que trabajan en la actividad privada. De hecho, son los mismos en los dos lados, en muchos casos, y los salarios de la actividad privada son más bajos que el sector público. Entonces, esto no es un reproche, son todos datos, ¿no? Cada uno analiza luego como quiere. Ahora, la realidad indica que la expansión del gasto en educación de estos 8 años de gobierno del Frente Amplio no tiene parangón, si uno mira en retrospectiva los últimos 50 años, por poner una fecha, ¿no? Entonces, hay que dar, el piso original era muy bajo, los incrementos fueron muy importantes y nadie en el gobierno ha dicho que los salarios son suficientes. El presidente no dice que son suficientes, es más, dice, yo sé que no se puede vivir con esto, ¿verdad? Ahora, necesitamos más tiempo para lograr continuar este proceso que permita llegar a niveles salariales como los que aspiramos, como necesitamos más tiempo para tener los locales educativos que requerimos y tantas otras cosas que necesitamos.